En este problema en el que tenemos que calcular la medida del radio de una circunferencia teniendo como datos la cuerda de 24,6 y el arco que corresponde a un ángulo de 70 grados, haciendo la visualización de lo que habíamos puesto, volcando nuestros datos en el dibujo, podemos reformular nuestra figura de análisis y observar que estamos en presencia de un triángulo isósceles. El radio es el dato que queremos encontrar, es el valor incógnita en este caso. Como vemos, si trazamos una recta en este triángulo que acabamos de armar, un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, podemos definir que cada uno de los ángulos ha sido cortado por una bisectriz. Esa bisectriz tiene la propiedad de poder decir que el ángulo queda dividido en dos partes iguales, 35 grados de un lado y 35 de otro. Asimismo, al formar un ángulo de 90 grados, nuestro triángulo isósceles queda repartido en dos triángulos rectángulos, en el cual podemos notar que la medida de uno de los lados va a ser 12,3 metros y del otro lado también 12,3 metros. Si nuevamente sacamos nuestra figura de análisis afuera, podemos tener el triángulo rectángulo con las dimensiones indicadas. Es decir, podemos notar nuestro ángulo de 35 grados, podemos ver que el cateto que está enfrentado mide 12,3 metros y nuestra incógnita, en este caso, que es el radio, es la hipotenusa del mismo. Ahora bien, como queremos calcular la hipotenusa, veamos qué relación trigonométrica vincula los datos que tenemos. Este cateto, en nuestra figura de análisis, sería nuestro cateto opuesto. Y esta incógnita, en nuestra figura de análisis, como hemos dicho, la hipotenusa. La razón trigonométrica que vincula los datos sería el seno del ángulo en cuestión, que es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Lo que debemos hacer es calcular justamente el valor de esta hipotenusa. Para hacerlo, como ya hemos visto anteriormente, reemplazamos nuestros datos donde aparece en nuestra fórmula. El seno sería el seno de 35 grados, copiamos y vamos sustituyendo nuestra parte algebraica por la parte numérica. 35 grados es igual al cateto opuesto, que mide 12,3, y lo dividimos entre nuestra hipotenusa, que es nuestro radio o incógnita. Vamos a acomodar bien y vamos a escribirla como incógnita, que podríamos llamarle X. Calculamos el valor de la incógnita, sacando las cuentas del seno y haciendo el despeje como habíamos visto en el problema anterior. Si no se lo recuerdan, lo que debíamos hacer, esta incógnita que está dividiendo pasa multiplicando y este seno que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces la incógnita es fácil de encontrar simplemente haciendo el cálculo de la división de 12,3 entre el seno de 35 grados. Ese valor será el resultado del radio. En el problema siguiente se plantea un triángulo ABC en el que sabemos que es rectángulo porque el enunciado del problema así lo dice. En el ángulo A está el ángulo recto. Se pregunta cómo son los ángulos alfa y beta. Aquí por la fotocopia quizás no se note bien, este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Al decir que el ángulo A es 90 grados, no queda otra que plantear que el ángulo alfa y beta son ángulos agudos. Lo escribimos. Por otro lado, vamos a escribirlo un poco en
más claridad. Se pregunta, ¿cuál es la expresión del seno y cuál es la expresión del coseno para el valor de alfa? Entonces tendré que mirar mi figura de análisis y observar para alfa cuál sería el cateto opuesto. Como veo, el cateto opuesto para alfa está dado por la longitud BA o el segmento BA. Y la hipotenusa está dada por el segmento, en este caso, CB. ¿Cuál es la expresión del seno? Entonces responderé que el seno del ángulo alfa está dada por la división entre la medida de esas longitudes. El cateto opuesto, que es en este caso el segmento AB, y la hipotenusa, que en este caso es el segmento CB. Así como planteo el seno para alfa, debo obtener el coseno de alfa, el seno y el coseno de beta también. Cuando he obtenido estos resultados, tendré que mirar un poquito las respuestas y ver qué relación puedo establecer entre lo que acabamos de encontrar. De la misma manera, podemos hacer la relación entre la tangente de alfa y la tangente de beta y analizar, ¿sí?, esta relación que existe entre los dos. Explicar con palabras simple y sencillamente qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos esas medidas. Les queda de tarea la actividad número 4. Por otra parte, se plantea en el ejercicio en la página 32 actividades en las que debemos resolver cada situación y aproximar los resultados al centésimo, es decir, a 2 lugares después de la coma, como venimos haciéndolo. Hacer un dibujo de análisis es fundamental para poder resolver las actividades planteadas. En esta actividad se pide cuánto miden los lados congruentes de un triángulo isósceles si su base mide 2 centímetros y el ángulo que forman entre ellos es de 30 grados. La pregunta es, ¿cuánto miden los lados congruentes? En un triángulo isósceles sabemos que tenemos dos lados que tienen la misma dimensión, la misma medida. En este caso, el dato que tenemos de referencia es que la base mide 2 centímetros. Se plantea nuevamente la situación como en el problema anterior. Se informa que el ángulo que forman estos lados congruentes, porque así lo dicen, entre ellos hace referencia estos ellos a los lados congruentes, es de 30 grados. Es decir, los lados que están en común, congruentes, forman ángulos de 30 grados. Entonces, lo que debemos hacer es plantear la situación similar al ejercicio anterior y resolverla. Les queda eso también de tarea. El ejercicio 4 plantea el cálculo de los ángulos que forman las diagonales de un rectángulo sabiendo la medida del lado de los lados. Es aquí entonces donde nosotros trazamos un rectángulo formado por dos pares de lados paralelos y su diagonal. Por ejemplo, esta. Anotamos sobre el dibujo los datos que tenemos. Los 4 centímetros serían el lado más largo y los 3 centímetros el lado más corto. Nos pide calcular el valor del ángulo. ¿Cómo hacemos para calcular el valor del ángulo? Como verán, aquí quedan marcados el ángulo alfa, el ángulo beta y queremos llamarle ángulo gamma al tercer ángulo, pero se pide justamente los que forman con las diagonales del rectángulo, es decir, que nos pide calcular el valor del ángulo alfa y beta, porque el ángulo gamma es el ángulo conocido, que es el ángulo de 90 grados. Para hacer el cálculo, debo pensar
Con respecto a alfa, ¿qué tipo de cateto es la medida 4 centímetros? Como pueden observar, está tapando al ángulo alfa, entonces puedo decir que es el cateto opuesto. La medida vertical, que es de 3 centímetros, está al lado adyacente al ángulo alfa, entonces sería nuestro cateto adyacente. Tengo que pensar qué relación trigonométrica, qué razón trigonométrica vincula el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y hacer el cálculo como lo venimos haciendo, sacando los valores del ángulo de alfa y beta. En el ejercicio siguiente se enuncia que los rayos del sol forman un ángulo de 65 grados con el suelo. Y en ese momento la sombra de un arbusto es de 86 centímetros. Si dibujamos nuestro arbusto y marcamos sobre el suelo los 86 centímetros a los que hace referencia, podremos encontrar justamente que los rayos del sol con el extremo de la sombra y el arbusto, si tenemos por acá el sol, están formando, nos está diciendo, con el suelo, es muy específico con quién está formando el ángulo, es de 65 grados. Es decir, esta medida vale 65. Muchas veces, si interpretamos mal el problema, podríamos llegar a poner como que el rayo del sol forma los 65 grados de este extremo. Pero al ser tan específico y decirnos con el suelo, está hablando de este ángulo. Entonces, sacamos nuestra figura de análisis para resolverla. Como verán, se nos plantea un triángulo rectángulo nuevamente con los datos que se advierten. 86 centímetros la medida horizontal, la medida de un cateto, y 65 grados en la medida del ángulo que forma el rayo del sol con el suelo. Estos 65 grados se encuentran opuestos a la medida de la altura, que sería nuestra incógnita. Y otra vez volvemos a pensar, ¿qué tipo de cateto es nuestra incógnita con respecto al ángulo que nos dan? El tipo de cateto es el cateto opuesto. Los 86 centímetros de los datos que figuran en el problema, ¿qué tipo de cateto son con respecto a los 60 centímetros, 65 grados? Es el cateto adyacente. Estos dos datos que se vinculan, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica los vincula? La tangente. Entonces trabajaré con la tangente de 65 grados, que es igual a la medida del cateto opuesto, que en mi caso es una incógnita, sobre la medida del cateto adyacente, que en este caso mide 86 centímetros. Haremos las cuentas con la calculadora para obtener el valor de la tangente de 65 y a ese resultado le haremos la operación que le corresponda para encontrar el valor de la incógnita. ¿Quién la molesta la incógnita? El 86. ¿Con qué operación? Con la división. Si la tengo que despejar a mi incógnita, entonces el valor de la tangente de 65 grados deberé multiplicarlo por el valor 86. Porque lo que está dividiendo de este lado pasa para el otro lado en forma de multiplicación. Les queda de tarea terminar el problema. Después se presenta un problema en el que aparece el siguiente enunciado. El aro de una canasta de básquet está a 3,3 metros del piso y los ojos del jugador están a 1,86 metros del piso. Si el jugador se encuentra en la línea de tiro libre a 5 metros del centro del aro de la canasta, ¿cuál es el ángulo de elevación del jugador hacia el aro? Como decíamos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros datos y nuestra incógnita.
sabiendo qué es lo que queremos encontrar, vamos a poder reconocer justamente qué es lo que tenemos que anotar como datos en nuestra figura de análisis. Hablamos del aro de una canasta de básquet y dice que está situada a 3,3 metros del piso. Un jugador tiene 1,86 m porque sus ojos son los que miran hacia la canasta. Y el jugador se encuentra en la zona de tiro libre a 5 metros del centro del aro de la canasta. Se pregunta, ¿cuál es el ángulo? Esta es nuestra incógnita, de elevación de los ojos del jugador. Está pidiéndonos que encontremos la medida del ángulo. Al hacer nuestra figura de análisis, entonces tendremos que plantear nuestro aro de básquet, hacerla horizontal del suelo. Podemos plantear que nuestro aro de básquet se encuentra a 3,3 metros y podremos decir que esta distancia o esta altura, 3,3 metros, es la altura del aro de básquet. Nos informa que el jugador, lo podríamos dibujar con una línea recta, está a 1,86 metros y sus ojos tienen un ángulo de elevación para hacer el tiro libre del cual nosotros debemos averiguar. Este ángulo de elevación es lo que nos pide que encontremos. ¿Se animan a poner el resto de los datos en el problema? Una ayudita más. Esta distancia es la misma que esta distancia. Y acuérdense que el ángulo de elevación siempre es con respecto a una horizontal. La altura del jugador, no olviden que está dada, en este caso, por la altura de nuestro jugador por 1,86 m. ¿Se animan a plantear la figura de análisis en cuestión? ¿Lo identifican al triángulo rectángulo y pueden ubicar los datos en él? ¿Qué medida es esta? ¿Qué medida es esta? Lo único que sé es que esta es mi incógnita principal.